Claramente esto no funciona como el gobierno pasado. Aquí el debate pesa más, acá las posturas pesan más. Salen con el dedo acusador, porque a ustedes tampoco les conviene que se acabe la mermelada. Yo estoy con el dedo acusador diciendo que sí hay mermelada. Estas objeciones a la JEP son totalmente ridículas, fueron cosas que ya fueron evaluadas por la Corte Constitucional. Ese discursito, enemigos de la... Lastimosamente ha faltado mucha voluntad por parte del gobierno. Irrespetuosos poner a un títere, a un monigote. ¿Quién le dijo a usted que es un títere? No Los caigamos en el venezolanos. populismo, Lali, parece muy Populismo el tuyo, irresponsable. Josías. Estamos en Llubianca, esto es por las opuestas. Hoy estamos tomándonos la cerveza de La Paz, la cerveza roja, que es hecha por excombatientes. Esta semana estuvo bastante polémico el artículo que hizo Vargas Lleras acusando que en el gobierno Duque había mermelada y que por eso habían podido aprobar el plan de desarrollo. Entonces vamos a ver qué pasa en noticias. Una tormenta política se desató por cuenta de una columna del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, donde señala, una columna periodística, que no hay juego limpio desde la Casa de Nariño y que estarían presionando con mermelada a congresistas de su partido para respaldar al gobierno. Gracias a Noticias 1 también se supo públicamente que Díaz Granados estuvo en contacto con la Casa de Nariño ese día y que el secretario general de la presidencia le agradeció su presencia. Sí, afortunadamente alcanzamos a llegar a tiempo. Te doy las gracias especialmente a ti. Sé que fue un esfuerzo muy valorado, muy comprometido con el país, Lucho. Cambio Radical es el fiel de la balanza en un Congreso que no tiene mayorías claras, es decir, ni tiene mayoría el gobierno y sus aliados, ni tiene mayoría la oposición y sus aliados. Por lo tanto, al no tener mayoría en ninguna de las dos posiciones, quienes están en la mitad son los que terminan definiendo para dónde se mueven las decisiones en uno u otro tema, es decir, tienen la sartén por el mango y Cambio Radical juega un papel fundamental en eso. Bueno, eso fue lo que pasó en las noticias. Ahora nosotros mandamos a Wally a Zona Franca a que entrevistara a Daniel Pacheco sobre si había o no había mermelada en el gobierno de Duque. Vamos a ver cómo le fue. Hola, bienvenidos a Charlas con Pacheco, literalmente porque hoy estamos con Daniel Pacheco. ¿Usted qué hace en mi puesto? ¿Qué hace en mi puesto? Se está tomando mi agua. El agua de los invitados no trajo pola. De Daniel. Qué tristeza. Bueno, qué tristeza. Vamos a hablar sobre la columna que hizo Vargas Lleras el fin de semana pasado. Y para eso quiero arrancar con una pregunta, Daniel, y es, con el panorama actual del Congreso, ¿cómo cree que va a ser el papel que pueda desarrollar Duque? Es decir, ¿tiene mayorías o está complicada su gobernabilidad? Pues si quiere le doy las cuentas que han sacado los periodistas políticos del diario El Espectador sobre el tema de las objeciones a la JEP. En Senado, a favor de las objeciones, tiene 39 votos, si consigue a todos los conservadores, a todo el Centro Democrático y a la bancada de los cristianos. 39 votos versus 68 votos que objetarían las objeciones a la JEP. Esos son los votos de si llegan todos completos del partido de la U, de Cambio Radical, los liberales y de la oposición. Entonces, en el papel no tiene los votos. Obviamente hay todo un proceso de calcular impedimentos, de ver si no hay unos de la U y de Cambio Radical que se salen de las filas y de la decisión de la bancada de irse en contra de las objeciones, pero hoy en el papel no tiene los votos. ¿Cree que hay mermelada en este gobierno? ¿Será que sí existe o será que es puro invento de nosotros los mamertos? ¿Usted no sintió risas de fondo cuando Germán Vargas Lleras, ya que usted las pone mucho en su programa, risas de fondo cuando Germán Vargas Lleras salió a denunciar la mermelada? Yo en lo que leí de Vargas Lleras no había mermelada. Es decir, que dos personas del Palacio llamen a los congresistas es totalmente normal, sobre todo en un momento de pánico cuando se está hundiendo el Plan Nacional de Desarrollo. De hecho, yo oí de otros congresistas que los estaba llamando directamente la vicepresidenta de la República. Eso es normal para empujar la agenda legislativa. Ahora bien, el contenido de esas discusiones, que el Orduy, que Díaz Granados, que Géneco hayan llegado al Congreso a cambio de puestos, ¿no lo dice Vargas Lleras? No lo sabemos todavía. Dice que tienen a Karen Abudién, la alta consejera de las regiones. Ella es amiga de Iván Duque desde que se conocieron, entiendo yo, en Estados Unidos. Cuota charista, sí, pero estaba desde el principio del gobierno. Yo creo que la mermelada
ha sido terriblemente mal entendida en el gobierno pasado y en el gobierno actual. Y ha sido mal entendida por culpa de la oposición del gobierno pasado que está hoy en el gobierno actual. La mermelada como una participación burocrática, es decir, como puestos en el gobierno para hacer una coalición de gobierno, es absolutamente normal en todos los países del mundo. Usted generalmente gobierna con una coalición política, ¿cierto? Decirle a un partido, usted coja el ministerio tal, administre este proyecto político y responda por los resultados, eso no es mermelada, ¿no? Eso es participación política. Otra cosa es usar un ministerio o digamos la Escuela Superior de Administración Pública que estaba en manos del senador del partido de la U, Roy Barreras, porque se han entregado miles de millones de pesos en contratos mal dados, de los cuales parece, según las investigaciones de la Fiscalía, se están robando plata. Entonces, una cosa es la participación política y otra cosa es utilizar esos puestos de participación política para desviar plata del Estado en contratos que terminan beneficiando a los mismos políticos o a quienes los financiaron para llegar al poder. Daniel, ¿no es sospechoso que Arturo Char llegara un viernes al Congreso cuando pues, frecuentemente ni siquiera va? ¿Es sospechoso que Arturo Char haya llegado a una sesión del Congreso? Si vamos a ver el registro de asistencia de Arturo Char al Congreso de la República, que haya ido a pesar de que la bancada de Cambio Radical y la orden de su jefe natural, Germán Vargas Lleras, haya sido no ir, es curioso y habla de una división dentro del partido Cambio Radical. Acuérdese que la gente tiende a pensar que Cambio Radical es de Germán Vargas Lleras, pues evidentemente no es todo de Germán Vargas Lleras. Hoy en día parece que todavía sí, es la mayoría de Germán Vargas Lleras, pero hay un grupo nutrido de congresistas costeños que obedecen a otros intereses políticos que están en la costa atlántica. Es todo un conglomerado de poder en el departamento del Atlántico sobre todo, pero también en el resto de la costa, y vamos a ver cómo se define esa pelea. Hoy parece que la ganó Germán Vargas Lleras, pero yo me leí un muy buen artículo de Laura Ardila en La Silla Caribe. Parece que esta pelea simplemente se aplazó y vamos a ver cómo termina. Bueno, muchas gracias, Daniel. No podemos brindar con pola, pero brindamos con agua. No, pero eso es pecado. Bueno, esto fue lo que nos dijo Daniel Pacheco, que estuvo en la entrevista con Wally, sobre la mermelada en el gobierno de Iván Duque. Sara, ¿tú crees que en el gobierno de Iván Duque hay mermelada, como lo planteó Vargas Lleras? Sí, las acusaciones de Vargas Lleras no solamente son una muestra de que hay mermelada, sino que hay delitos muy graves. Artículo 406 del Código Penal, cohecho impropio, es realmente lo que está denunciando hoy Vargas Lleras. A él lo tienen que llamar también las entidades judiciales. Un plan nacional de subdesarrollo como el que quiere aprobar Iván Duque es un plan que necesita correr chorros de mermelada, como también no solamente en este Plan Nacional de Desarrollo, sino también lo han propuesto de manera directa. En la propuesta de reforma política, por ejemplo, estaba que los congresistas podían determinar el 20% del presupuesto general de la nación en materia de inversión. Y lo cierto es que Duque es un presidente que se caracteriza por haber prometido muchas cosas en campaña y una vez ganar la presidencia, olvidar todo lo prometido en materia de impuestos, en materia de mermelada, en materia de acercarse a la gente, bueno, en fin. Igual que los anteriores, no por nada este Plan Nacional de Desarrollo continúa con 457 artículos, 457 artículos de los Planes Nacionales de Desarrollo de Santos. Daniel, ¿hay mermelada en el gobierno de Iván Duque? No, yo creo que no, creo que hay un Vargas Lleras resentido, un mal perdedor que detrás de cada columna, detrás de su computador, intenta torpedear el gobierno. Y creo que a Sara le falta un componente y es mirar el histórico y las dinámicas que ha tenido el Congreso. Si hubiese mermelada, nos hubieran aprobado tal vez de pronto la reforma política, la reforma a la justicia. ¿Cómo aprobar el Contralor? Hubiéramos tenido Contralor, porque la ficha del gobierno no era Felipe, el actual Contralor, Felipe Córdoba. En nuestra ficha era pues José Félix Laforí, y efectivamente no ganó porque no se han hecho esas Tenían prácticas. varias fichas. No se han hecho esas prácticas, y yo creo que entrar entonces ya a un tema de acusaciones de Vargas, que como bien lo decías es un cohecho, pues tendrá que demostrar pruebas y ahí sabremos la verdad, pero no se ha demostrado así. Históricamente en lo legislativo cada el gobierno que no se ha demostrado así, la reforma política cae, la reforma a la justicia cae, probablemente las objeciones van a tener un debate, que era lo que no se veía antes, y yo creo que esa es la diferencia entre el gobierno de ahora y el gobierno anterior, y es que hay debate, no hay mermelada, y pues bueno, el debate les asusta a algunos. La conversación con Daniel iba a que en el gobierno de Santos
tampoco había mermelada. Pues él plantea que no hay mermelada en el gobierno de Iván Duque y lo que se hace es normal. Darle jugada a los diferentes partidos políticos es normal en todas las políticas del mundo. Pero ¿por qué antes el Centro Democrático lo llamaba mermelada y ahora cuando ellos lo hacen ya no es mermelada? Lo que hay que mencionar aquí es que, pues, digamos, yo no creo que sea normal en todos los países del mundo. Yo creo que es normal en el juego político de Colombia, que no ha sido un país que se ha caracterizado por ese tipo de truecos. Aquí no tenemos unos partidos que son sólidos, quizás surgen partidos debajo de las piedras, y eso ha dificultado mucho lo que es la democracia honesta en el país. Usted mira, por ejemplo, no hay que confundir aquí lo que es mermelada y lo que es representación política, que son totalmente distintas. Usted ve, por ejemplo, en Alemania, cuando sale un gobierno que un partido no puede ocuparlo, hacen alianzas con otros partidos, y usted le dice a un partido: usted encarga de la política de cultura, usted la de vivienda, usted de no sé qué, y esos partidos responden, tienen cuotas representativas en el gobierno y responden ante la opinión, es totalmente de cara al pueblo. ¿Qué es lo que la diferencia una de otra? Usted puede encontrar, por ejemplo, la mermelada. ¿Y eso era lo de Santos? No, estoy diciendo las diferencias que hay para identificar qué es una cosa y qué es la otra. Uno puede tener, ¿el mermelada qué es? Son acuerdos casi que con congresistas uno por uno. No llevan un interés general, no es un tema del partido, sino es un interés personal con contratos o con puestos. Y tercero, lo que se hace también en esto es que son debajo de la mesa. O sea, no son al frente del público como pasa en Alemania, sino que son acuerdos tapados. Y eso no es lo que está pasando claramente en el gobierno de Duque. Guarí, ¿tú opinas que eso no es lo que está pasando en el gobierno de Duque? Que apareciera Alejandro Char, que es uno de los que más se ausenta al Congreso para salvar el plan de desarrollo, ¿no es algo que se hizo por debajo de la mesa? Es chistoso ver que Vargas Lleras, el papá de la mermelada, esté denunciando esto. Pues no deja de ser irónico cómo empiezan a atacarse entre ellos, pues obviamente con fines particulares cada quien. Yo creo que sí. De hecho ya hay dos casos en los que se ha visto ya que pasa precisamente lo que dice Miguel, que es que hablan por un ladito, que llega un mensaje de celular, que no sé qué. Eso no es hacerlo públicamente, y eso definitivamente hace parte de lo que tiene que ver con unos acuerdos por debajo de la mesa, que es lo que está mal. Entonces yo sí creo que hay una repartición de puestos que está volviendo acá y que finalmente hace parte de lo mismo que tanto le criticaba el uribismo a Santos. Miguel, no se hizo por debajo de la mesa. Lo que denuncia Vargas Lleras es justamente eso, que desde Palacio se estaba llamando a los congresistas y que se les cambió la decisión que tenían tomada el jueves por la noche. Exactamente, dice que el jueves por la noche ya tenían una decisión tomada de ir a Valledupar a la reunión que tenían de Cambio Radical y no venir el viernes a la plenaria. Esa es la denuncia que hace Vargas Lleras, y que es una denuncia que tendrá que demostrar. Claramente Lleras es un tipo que está supremamente presionado. Perdió la elección presidencial, no tiene ningún puesto, digamos, importante en el Cambio Radical, es el jefe natural, pero no intenta ningún puesto, no está en la jugada del día a día, y su partido se está resquebrajando por quienes quieren apoyar al gobierno y quienes no. Y él no permite una rebelión, y por eso es que se va atacando. Pero miremos el antecedente de Iván Duque, que es muy cierto. Centro Democrático denunció durante muchos años la mermelada, y me parecería a mí lo más incorrecto que volviera a esas prácticas politiqueras del gobierno pasado. Pero mira que el presidente Duque no solamente se ha comprometido con no dar mermelada, sino con llevar un gobierno meritocrático. Si usted mira, Duque no sacó a todos los... ¿Meritocrático, en serio? Usted mira, Duque no sacó a todos los santistas del gobierno pasado que estaban en este gobierno, que mucha gente estaba esperando. Pero eso su definición de mermelada. Sí. ¿Es lo que dice Vargas Lleras que es mermelada? No, si eso fuera lo que se dio y Vargas Lleras tiene que probarlo, sería mermelada. Lo que dice Vargas Lleras es mermelada. Si se hubiera dado eso, claramente sería mermelada. Pero yo no creo que sea así, tendrá que demostrarlo Vargas Lleras, una entidad judicial la que pruebe, o la administrativa si prueban si eso es cierto o no es cierto. El mismo Vargas Lleras dice: no creo que Duque lo esté haciendo. Yo creo que fueron unos avivatos lambones que están metiéndose en eso. Porque Duque ha sido muy claro en su política frente a acabar con la mermelada. Vamos a ver lo que dicen los congresistas sobre si hubo o no hubo mermelada en las denuncias de Vargas Lleras. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Polas Opuestas, esta vez con todo lo que ha suscitado la columna de opinión del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, líder del partido Cambio Radical. Escucharemos las opiniones de algunos congresistas. No puede quien fue uno de los reyes de la mermelada, que no solamente la usufructuó, sino que además la repartió, pues hoy venga a tratar de dañar el nombre de un gobierno. Al país no se le puede mentir, la gente no es ingenua, existe hoy sin duda alguna mermelada asociada con los políticos de Colombia. Lo que hemos visto realmente durante todo este gobierno es que hay mermeladas, hay diferentes formas de mermelada. Unas son llevando proyectos a las regiones, comprometiendo cosas en el Plan Nacional de Desarrollo, y otra es con los puestos. Melaza por litros, porque por supuesto, como bien señaló
Vargas Lleras en esa columna, el irrespeto a los partidos comienza por desmembrarlos, por sobornar partidarios, por ofrecerles dádivas, por ofrecerles clientela para que ellos tuerzan su convicción. Bueno, estas fueron algunas opiniones desde el Congreso de la República. Recuerde tomarse una pola con quien piensa diferente. Bueno, además de las pues denuncias de Vargas Lleras por mermelada, diciendo que en el gobierno de Duque hay mermelada, también se nota que hay un fraccionamiento dentro del Cambio Radical, y es la Casa Char por un lado jalando un poco más cerca de Duque, y los otros que siguen a Vargas Lleras por otro lado. Yo creo que ya se empiezan a ver los movimientos dependiendo del cambio en la política del país. Yo creo que, por ejemplo, los Char, con el artículo que salió en el periódico El Heraldo, ya se muestra unas intenciones claras de ser un candidato presidencial en los próximos años. Creo que ya esto hace parte de una pataleta también, en parte, que puede llegar a ser razonable, sí, pero que en parte también demuestra su desespero por estar figurando en un momento en el que precisamente no se ve en ningún lado. Entonces es definitivamente jugadas políticas a conveniencia, tanto de Vargas Lleras como también de los Char, que están tratando como de desligarse un poco de lo que tiene que ver toda la tradición de mermelada y de corrupción que ha representado Vargas Lleras en este país. Justamente la jugada es completamente, y nombra completamente a los Char, a la Casa Char, como se habla en la política del país, es justamente para personas como Abuchaibe, Elías Abuchaibe. Entonces, ¿cómo va ese acercamiento de los Char al gobierno de Duque? No, vea, yo creo que uno no puede salir a decir que porque se aprueba un proyecto que a mí no me gusta, entonces lo acuso de mermelada. O porque se aprueba un proyecto que tal vez no va con mis intereses o con lo que yo pienso, con mi ideología, entonces el gobierno es corrupto y el gobierno solo logra aprobar cosas entregando puestos, porque no es así. Ya históricamente se ha demostrado legislativamente que no es así. Al contrario, esta yo creo que es la primera vez que un congreso debate sobre temas de fondo de la JEP, por ejemplo, que se ponen a la mesa 8 objeciones y que dicen, vea, hay unos que las defendemos y hay otros que las van a contradecir, pero que no se crea un mecanismo como el fast track en donde no había discusión, no había debate y sobre todo no había lectura del proyecto. Ahora, una cosa es muy cierta y lo que pasa en Cambio Radical es que Germán Vargas Lleras tiene un quemonazo increíble y Alex Char y la familia Char salen como una opción viable para el 2022 y van a aprovechar esa opción y no se van a impedir por una persona que hace un año no saca ni la mayor cantidad de votos que habría. Entonces yo creo que hay una división normal, sana, dentro de todos los partidos ocurre eso. Si yo veo más posibilidades de ser candidato que otra persona, voy a lucharlo y voy a hacerlo. Y también hay que tener en cuenta que si algunos senadores y algunos representantes consideran que el Plan Nacional de Desarrollo es bueno, ¿por qué no lo van a votar positivamente? El artículo 183 de ese Plan Nacional de Desarrollo le da más vigencia a 472 artículos de los planes de desarrollo de Santos, que son el 87% de los planes de desarrollo de Santos. O sea, es un hecho que la política de Duque y la política de Santos son iguales. A ti te engañaron, Miguel, si creíste que Duque iba a ser distinto a Santos, porque es lo mismo. Y esa gobernabilidad del Congreso, pues, se da en ese sentido. Acá el problema de esa clase política es cómo se reparte la marrana, ¿sí? Entonces el Centro Democrático estaba en contra de la venta de Isagen, pero era porque no era gobierno, ¿sí? Pero entonces vienen a plantear la venta de Ecopetrol, estuvieron de acuerdo con el tema de la venta de TV en Bogotá, es decir, el patrimonio público no lo defienden, sí, pero había un déficit mayor incluso antes con lo de Isagen. Y yo lo que creo acá es que es muy claro que hay delitos, que hay una mermelada, ¿sí? y que se están repartiendo puestos. Acá quien está denunciando esto es Germán Vargas Lleras, que tenga la posición que tenga ahorita, es una persona que conoce muy bien el gobierno y que conoce muy bien la mermelada. ¿Sí? A mí lo que me parece muy curioso y el hecho de que él sea como sea, yo la verdad nunca lo he defendido, nunca he votado por él, ¿sí? De pronto ustedes sí, pero no sé. Lo cierto es que él es una persona que está denunciando cosas de las cuales conoce y de las cuales son evidentes, ¿sí? Y si hay algo acá que es muy claro es que Duque prometió unas cosas en campaña y no las está cumpliendo. Lo que estará muy claro acá es la conveniencia con la cual ciertos sectores, como el que tú representas, se mueven. Si ustedes se dan cuenta, la mayor reforma política que se ha hecho quizá en la última década en el país no fue la atropellada de esta reforma de equilibrio de poderes de Santos, sino ha sido la actitud del gobierno frente a la corrupción y frente a la mermelada. Porque a este país le sobran leyes anticorrupción, decretos
reformas constitucionales para supuestamente prevenirla y sigue habiendo corrupción en este país. Y es porque la corrupción no va solamente en tema legal, como erróneamente querían hacernos creer con la consulta anticorrupción. Cambien leyes, la mayoría ya estaban incluso en el ordenamiento jurídico, sino que se cambia es con la forma como el gobernante se dirige con el Congreso de la República, entre otros factores. La gran revolución que está haciendo Iván Duque fue que dijo, no vamos a dar mermelada. Y hoy la ha cumplido totalmente. La ha cumplido al punto que no le han aprobado casi ningún proyecto. Que el Congreso, que no tiene gobernabilidad del Congreso. La reforma tributaria, no se la reforma aprobaron. tributaria, ¿qué entró y qué salió? ¿Qué pasó con las objeciones? Duque dijo, le paso al Congreso para que éste evalúe y aceptará la voluntad del Congreso. Es un gobernante que está respetando y haciendo un gran cambio. Pero lo que es feo es que los demás partidos, y yo creo que hasta la ciudadanía, nos hemos dormido y no hemos apoyado al presidente Duque en esta lucha contra la corrupción y contra la mermelada. Sara. Eligieron Contralor, que ahí había varios candidatos en la vara. No, pero eso no es Defendieron cierto. a Carrasquilla, tumbaron la moción de censura de Carrasquilla, ¿sí? Que eso sí los iba a apretar a todos porque era el ministro de Hacienda, el que también destina la mermelada. No demostró nada. Porque no cometió Ustedes pueden indignidad dentro del ejercicio de su pensar en el Congreso, cargo. pero a la gente no la convencieron. No cometió ¿sí? ningún error. Mantienen al fiscal, el fiscal que puso Santos lo está defendiendo Duque, ¿sí? Y 3, aprobaron la ley de financiamiento, ¿sí? Y otra cosa también, cero charlatanería con el tema de la JEP. La JEP la aprobó el Centro Democrático una vez salió Santos y Duque salió objetando los artículos que ya había aprobado. Ah, no, pues entonces miremos las actas, porque es que en serio es muy difícil así con mentiras. Aprobaron esa ley y lo cierto es que Duque sí está planteando la mermelada y es tan descarado que la planteó en la reforma política. Es que ¿cómo es eso? ¿Te parece O sea, descarado plantearle plantearle al país una alternativa jurídica para que la haga visible, para que la haga legal, para que la haga pública? Me parece descarado que Duque en su reforma política haya propuesto que el 20% del presupuesto de inversión del país lo puedan destinar como quieran. No, pues que estemos de acuerdo o no, pero eso es lo que está proponiendo públicamente. Solamente que grave fue ahí lo que hicieron los gobiernos de Santos que apoyaron muchos de izquierda, donde se habían ríos de mermelada. Yo no voté por Santos, yo no apoyé, el Polo no apoyó. Grave es que ustedes no están apoyando la política de Duque de cortar la mermelada. Yo no apoyo a Santos nunca. ¿Por qué no apoyas a Duque en su papel de no dar mermelada? No, porque es que Duque sí da mermelada y no lo apoyo porque no me gusta su política. Sara, ha sido difícil para el gobierno poder aprobar en el Congreso el plan de desarrollo, como lo que viene ahorita de las objeciones. Es prácticamente imposible que se apruebe, como era prácticamente imposible que pasara lo del plan de desarrollo, porque fue un cambio de decisión a última hora. No, creo que no estoy diciendo ninguna. No, pero ese cambio de decisión a última hora se da aquí, se da en Pero Alemania, un se da cambio en de decisión Inglaterra. a última Eso no hora. es el problema. El problema es si llega a haber una compra de votos. Ahora, que va el cambio de pero decisión. estoy diciendo que hubo un los cambio de 5 minutos. decisión de última hora. Ahora, con las 6 objeciones, ¿qué va a pasar? El Centro Democrático no tiene las mayorías. Está Centro Democrático, los conservadores y los partidos Cristiano Mira y Justos y Libres. ¿Qué Mira está evaluando? ¿Hay o no hay un problema de gobernabilidad en este momento? Hay debate, lo que no había antes. Cuando se habla de gobernabilidad, en el gobierno Santos se hablaba de un proceso de aprobar una ley o apoyar un cierto paquete de actos legislativos y ahí decían, uy, el gobierno Santos tiene gobernabilidad, por tanto se le aprueban todas las leyes. Acá lo que hay es un debate sano sobre las objeciones de la JEP, incluso hoy radicaron ponencia negativa lastimosamente algunos congresistas, que yo creo que ese es el error más grande que tiene el Congreso, y es decir, porque tiene una postura tan definida frente a un tema, ni siquiera le doy debate, ni siquiera le doy una acción para poder contraargumentar. Claro, y el fast track fue un mecanismo nefasto. No, fue un mecanismo... Fue pasarse por encima. Pero de eso la no democracia. pasó justamente en el fast track, cuando se estaba discutiendo el fast track, que el Centro Democrático se salía para no hacer... Claro, y por eso yo le decía a Sara, no es que, o sea, en los proyectos de la JEP y del Acto 001 que crea todo el marco jurídico para la paz, el Centro Democrático no lo aprueba, se sale, se ausenta en las votaciones, está presente en la discusión, pero no se sale, no vota, que es lo más importante. Y estuvo presente en el debate, no estuvo presente en la votación porque no lo consideraba legítimo. Pero a ver, lo que yo voy es, en el tema de las objeciones va a ser difícil que se aprueben. Yo quisiera que se aprobaran porque son temas fundamentales, tema de reclutamiento, tema de reparación a las víctimas, pero claramente este no funciona como el gobierno pasado. Aquí el debate pesa más, acá las posturas pesan más. Y una última cosa, que un partido en bloque vaya a votar algo es muy difícil. Pero si existe una ley de bancadas, entonces ¿qué pasa? Vale. Este gobierno es totalmente débil, tal como lo es su propio presidente, es decir, no existe una coherencia entre lo que se hace y entre lo que se está discutiendo. Por ejemplo, esta reforma, estas objeciones a la JEP son totalmente ridículas, fueron cosas que ya
fueron evaluadas por la Corte Constitucional, que hacen parte del pilar fundamental del proceso de paz y que ya es muy difícil que lleguen a cambiarse, al menos por el lado de la Corte. Entonces son puras jugadas, para mí, en mi opinión, puras jugadas populistas. Claro. Yo creo que la columna de Vargas Lleras empieza diciendo que 311 artículos se votaron en 4 horas de sesión. O sea, ¿ahí qué debate pudo haber habido? ¿Sí? O sea, eso no fue así, no es un gobierno que promueva el debate, ¿sí? Es un gobierno que está actuando claramente con mermelada, y yo sí quiero decir una cosa aquí, y es, lo cierto es que en el Congreso hay 22 congresistas de oposición ahí, y yo creo que acá la fuerza la pone la gente, ¿sí? Hoy lo que hemos visto es que es muy valioso el artículo 36 de la Constitución, que nos permite hacer la movilización amplia, pacífica y democrática para presionar al gobierno, ¿sí? Y eso es algo supremamente clave. Es decir, los colombianos tenemos que entender pues, que no, las cosas no se solucionan haciendo lobby, por lo menos en este Congreso, con unas mayorías que nos dejan también en el limbo. O sea, hoy nadie puede decir si sí pasa o no pasa lo de la JEP, pero lo cierto es que hoy la fuerza la tiene la gente, ¿sí? Y en eso, y a eso es a lo que hay que jugar. Y esa gente, de acuerdo, y esa gente debería apoyar al presidente Duque en su voluntad de no dar mermelada, porque es la única forma en que se cambia. Mire, usted mira los ejemplos de los experimentos de acabar con la Pero mermelada, si lo está haciendo mal, han sido reiterados incluso en Bogotá. Usted mira, Mocos trató de gobernar sin mermelada con el Consejo, tuvo grandes problemas de gobernabilidad. Y el esta Duque es un experimento nacional, está planteando alternativas, y ustedes se pueden reír, pero es que mire lo curioso, mire cómo se ríen cuando Duque plantea la no mermelada, pero cuando supuestamente no es mermelada, ahí salen con el dedo acusador, porque a ustedes tampoco les conviene que se acabe la mermelada. Yo estoy con el dedo acusador diciendo que sí hay mermelada. Entonces, por eso, pues pareciera que no, porque no apoyan al presidente Duque en el intento de acabar con la mermelada. O sea, yo no he visto los tipos de ustedes. Porque es que no le está acabando. ¿Qué proyecto ha aprobado con mermelada? No lo ha aprobado, es así de sencillo. No ha aprobado reforma política. La mayoría de los proyectos que pasó el gobierno el semestre pasado no fueron aprobados. Se van las objeciones, lo más probable es que se vayan a hundir. El plan de desarrollo está en discusión. Hay todavía 2 meses, Sara, para debatirlo. Sara, hasta mayo para hacer decía y debate. Entonces es falso. Lo que pasa es que hay sectores que no quieren que se acabe la mermelada y que buscan cómo tratar de torpedear al gobierno Duque, que está apreciando una reforma política como no se ha visto en el país, que es acabar con esa forma corrupta y politiquera de gobernar. Muchas gracias a todos los que estuvieron acá en la mesa, gracias a todos los que nos vieron. Vemos 2 posiciones completamente claras, creo que hoy sí hay 2 polas completamente opuestas. Están Miguel y Daniel diciendo por un lado que no hay mermelada, que lo que pasó fue un cambio repentino, pero que fue de los congresistas, del debate. Fue una decisión propia de ellos y del debate. Mientras que Sara y Wari sí consideran que hay mermelada y consideran que hay mermelada porque el gobierno es demasiado débil y no tiene las mayorías en el Congreso. Entonces queremos saber su opinión, nos escriben acá por favor en la barra de comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad. Opinen si el gobierno de Duque es de meritocracia, como dijo Miguel. Y también opinen si ustedes están de acuerdo con que se acabe la mermelada y por eso toca apoyar a Duque en su intento por hacer esta reforma política. Vargas de la rabia. ¿Es caro o la? Estamos hoy tomando la cerveza Pomeke Dorada. Es una cerveza que tiene mi foto hace un año cuando él quiero venir, decidió ponerme los cachos y así que como un maldito buenazo. Si te gustan poner los cuernos, eres un cornudo o te van puesto los cuernos, toma cerveza Pomeke. O sea, yo por eso me la paso acá. Este es de Alejandra Mantilla. Ella dice que el programa le parece bastante bueno, pero que cree que el tema va mucho más allá de derecha o izquierdas y que pues muchas veces estar enfocados en esto hace que se pierda la discusión. Ella dice que nos recomienda hacer el Political Compass, que es todo un test que se hace que identifica si uno es de derecha, izquierda, libertario, autoritario. Digamos que sí. Posiblemente si salgas de ultraderecha. No, jamás. O sea, yo sí, a mí sí me gusta la paz, los derechos humanos. Dejemos que sea el Political Compass el que lo identifica. El aborto, soy pro aborto, entonces bueno. Bueno, por acá dice Cata. Cata está como repuestica, lo mismo que la lista, toca que no tomen más pola o terminarán como pajaritos. Pajaritos con una barriga como de 5 meses. Amigos, queríamos agradecerles realmente por estar en Polas Opuestas, por participar. Recuerden que nos pueden seguir en nuestro Twitter, @PolasOpuestas. Miguel se la pasa agarrándose con todo el maldito mundo. Y se aburren de la ley, bloqueenla. Es sencillo. Nadie me bloquea. Ya lo he hecho. Nunca me has bloqueado, imbécil. Gracias por ver este video.